Buenos días, ingeniera. Nuestro grupo nos ha tocado exponer sobre el tema movimiento estético y literatura del humor. A continuación, cada uno de mis compañeros va a decir algo, aportar algo sobre el tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre la literatura del humor. Bueno, la literatura del humor es un género literario en el que el autor crea de forma consciente efectos cómicos en el texto, en el cual expresa su posición ante la obra y ante el mundo. Para muchos, para muchos este género es uno de los más difíciles para un escritor, puesto que contiene una característica subjetiva que provoca que no resulten graciosas las mismas cosas a todas las personas. Bueno, la literatura humorística como género literario es relativamente reciente, pues se generalizó en Europa a mediados del siglo XVIII, pero existen antecedentes del uso del humor en textos escritos a lo largo de toda la historia de la literatura. Cuando analizamos la historia de la literatura humorística, vemos que la mayoría de los autores coinciden en dividirla en los siguientes periodos: la literatura humorística de la Antigüedad, Edad Media, Renacimiento, Barroco, siglo XVIII y contemporáneo. Bueno, yo les voy a hablar sobre la literatura humorística en la Antigüedad. Bueno, esta incluiría todos los textos literarios desde el inicio de la escritura hasta el final de la Antigüedad. En esta se destacan la comedia griega. La literatura del humor. La literatura del humor es el género literario en el cual el autor crea de forma consciente efectos cómicos en el texto y puede expresar así su posición ante la obra y ante el mundo. Para muchos, la literatura humorística es uno de los géneros más complicados para un escritor, pues contiene una componente subjetiva que hace que no a todas las personas les resulten graciosas las mismas cosas, pues dependiendo del lector, la literatura humorística puede o no causar el efecto deseado y por lo tanto puede llegar a fracasar. La, la historia de la literatura humorística. La literatura humorística como género literario es relativamente reciente, pues nace en Europa o se generalizó en Europa a mediados del siglo XVIII, pero existen antecedentes de que se usó el humor en textos escritos a lo largo de toda la historia de la literatura. La literatura humorística en la antigüedad se atribuye a Homero la parodia de sus propias epopeyas, la Batracomiomachía, y en la comedia griega tuvo grandes humoristas como son Aristófanes y Menandro. Durante esta época fueron muy populares los relatos picarescos y humorísticos. Mientras tanto, en Roma también se escribieron grandes y excelentes comedias y se usó el género sátiro como algo propio de ellos. Durante la Edad Media el humor no aparece desligado y autónomo, sino que sirve en el ámbito artesano para atacar mediante la sátira, o en el ámbito religioso como instrumento para deslizar una intención moral educativa en el sermón, y por eso es frecuente que en los cuentos utilizados como las fábulas y los apólogos. Durante el Renacimiento, el humor logra zafarse del propósito moral que lo había encadenado durante la Edad Media, dentro del ámbito del sermón, y alcanza su independencia como un valor burgués que revela el goce de la vida. El humor aparece ligado al humanismo por su valor social y artesano. Durante esta época nace la famosa obra llamada El aserradillo de Tormes. Tardes. Yo voy a hablarles sobre el movimiento estético. El movimiento estético fue un movimiento literario que se desarrolló a finales del siglo XIX en Inglaterra. Este movimiento se doctrinaba en la creencia de que el arte solo existe para enaltecer la belleza por encima de todo lo moral. Este movimiento también se fundamentaba en grandes principios de movimientos franceses, por eso se lo consideraba como un movimiento francés más desarrollado en Inglaterra. Este movimiento también fue creado como una oposición al utilitarismo y a las ideologías que se venían desarrollando por la creación de nuevas tecnologías y desarrollo de la industria en esa época. Sus principales filosofías fueron desarrolladas por Immanuel Kant y, como dije, es un filósofo que fue el encargado de plantear sus principales bases sobre las cuales se desarrolló este movimiento. Obras, por ejemplo, como la Beata de Beatriz o Perséfone o The Daydream, que fueron creadas por Gabriel Riccati, fueron una de sus principales obras de este movimiento literario. Este movimiento también tuvo su fin cuando perdió el juicio contra Oscar Wilde en 1895 y también debido por las nuevas creaciones de ideologías y desarrollo de la industria. Por esos dos motivos principales fueron los que acabaron con este movimiento estético. Gracias.